Bueno, vamos a describir ahora la formación del plexo braquial, la inervación sensitiva y motora del miembro torácico. Acá lo que podemos ver es la ubicación del plexo braquial, el origen de las raíces, son las ramas ventrales de los nervios cervicales, quinto, sexto, séptimo y octavo, y primer y segundo torácico. La emergencia del plexo braquial se ubica en relación con este músculo, que es el músculo escaleno. En esta imagen podemos ver también ahí la formación del plexo braquial, esto es en equino, ahí vemos el músculo escaleno, vemos cómo emerge en relación a este músculo. Este músculo que vemos acá es el subclavio, ¿no? Bien. Ya vimos, cuando vimos los músculos de la sinsarcosis, nervios que pertenecen al plexo braquial, pero inervan o se distribuyen en estos músculos de la sinsarcosis. Ahora vamos a ver las ramas del plexo braquial que van directamente a inervar los músculos intrínsecos del miembro torácico. El primero que vamos a ver es el nervio supraescapular, que lo ubicamos ahí, es uno de los más craneales del plexo. Se va a originar de las ramas cervicales C6 y C7, cruza por craneal, el borde craneal de la escápula, y se va hacia lateral para inervar al supraespinoso, obviamente, y algunas ramas al deltoides también. Este nervio que cruza por acá por craneal de la escápula es un nervio que en el equino hay que tener en cuenta, que está ahí muy superficial sobre el borde craneal de la escápula, y que cuando uno voltea un caballo puede lesionar. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, es exclusivamente motor, no tiene ramas sensitivas. El otro nervio que vamos a ver del plexo es el nervio subescapular, que es el que está señalado con el número 2. Es un nervio que emerge y enseguida se divide en varias ramas, por eso algunos le dicen nervios subescapulares, en que se dividen en varias ramas que van al músculo subescapular y también al redondo mayor, o teres mayor. También es motor, no tiene ninguna otra rama sensitiva. El otro nervio que pertenece a este grupo es el nervio axilar, que se va a originar, es este que vemos acá, que contornea por caudal la articulación del hombro. El nervio axilar se origina de la raíz ventral del nervio cervical C8, principalmente puede tener alguna raíz de C7, lo vemos ahí, cruza por caudal la articulación del hombro y se va hacia lateral. El nervio axilar se va a distribuir principalmente en el deltoides, en el músculo infraespinoso, y también da inervación a la porción cleidobraquial del músculo brachiocefálico. También acá da ramas para la cápsula de la articulación del hombro y para un músculo muy pequeñito que está sobre esa cápsula, que es el articular del hombro. El otro nervio que vamos a ver del plexo, y el nervio axilar, después se continúa, acá lo vemos aparecer, por craneal. La continuación es cutánea, ¿sí? Es una rama sensitiva que desciende por craneal del brazo y del antebrazo hasta el carpo. En el antebrazo da la inervación cutánea a la región craneal del antebrazo y se denomina nervio antebraquial cutáneo craneal. Después tenemos el nervio musculocutáneo, que es este,
que se une en su origen a este otro nervio que es un poco más grueso, que es el nervio mediano. El nervio musculocutáneo se va a originar de las ramas cervicales, las ramas ventrales cervicales C7 y C8, se unen por debajo, esta es la arteria axilar, con el nervio mediano y le forman una especie de sostén, que eso se denomina asa axilar. El nervio mediano da estas ramas, que se llaman proximal o muscular proximal, para inervar los músculos craneales del brazo. Acá va al bíceps braquial principalmente, y alguna rama puede ir también al coracobraquial. Después, no lo vemos al nervio mediano porque va en una vaina común, perdón, al nervio musculocutáneo, va en una vaina común con el nervio mediano, por medial del brazo, y en la parte distal del brazo sí se separa para dar una rama muscular distal para el bíceps y se continúa, ahí sí ya separado, por medial, pasa por medial del codo y toda la región medial del antebrazo hasta el carpo, como nervio antebraquial cutáneo medial. Esto es el músculo cutáneo. Después tenemos el nervio mediano, que es el que vemos ahí, que formaba lanza axilar, para sostener la arteria axilar. El nervio mediano nace ya un poquito más caudal de las ramas ventrales cervicales 8 y primera torácica. Va entonces en una vaina común por medial del brazo, todo por medial del brazo, acompañando la arteria braquial. ¿Sí? Ahí lo vemos unido entonces con el músculo cutáneo. Ya en la parte distal del brazo se separa del músculo cutáneo y continúa solo. Desciende, cruza la articulación del codo, hay ramas musculares para los músculos flexores de la mano, va por debajo del flexor carporradial, junto con la arteria, y se va a colocar hacia caudal, en la superficie caudal del radio, entre los flexores. Y ahí se divide, como lo ven acá en la imagen, en palmar lateral y palmar medial. Ese es el nervio mediano. Ahora después vamos a continuar qué pasa en la parte distal. El otro nervio del plexo es el nervio radial. Ya este nervio radial es el que acá tenemos con el número 6. Nace ya más caudal del plexo de las ramas ventrales cervicales C6, C7, C8 y torácica 1. Se va hacia caudal, se mete en el espacio entre los músculos redondo mayor y cabeza mayor del tríceps, ahí profundiza, va al surco músculo espiral del húmero, y ahí fíjense que todas estas ramas que vemos son ramas motoras para el tríceps braquial. Inerva el tríceps y luego pasa por el surco músculo espiral y emerge en cráneo lateral de la articulación del codo. Cuando emerge acá, en la articulación del codo, se va a dividir en una rama superficial y en una rama profunda. La rama profunda va a inervar todos los extensores de la mano. Y la rama superficial es la que continúa hasta el carpo. Y da el nervio antebraquial, que acá lo podemos ver, antebraquial cutáneo lateral. Bien, y el último que nos queda del plexo es el nervio cubital, que es el más caudal del plexo, que ya sale de las raíces, las ramas ventrales de los nervios cervicales torácicos T1 y T2, que es este que vemos acá. Se va hacia caudal del brazo, pasa por abajo del tensor de la fascia antebraquial, cruza a nivel de lo que es
la fosa del olecranon y la tuberosidad del olecranon y se coloca bien en caudal de la región del antebrazo. Ahí va por lo que llamamos surco cubital. Surco cubital, que bueno, era bien desarrollado en el equino, entre los músculos flexor carpocubital, extensor o cubital lateral, sería en el caso del equino, y la cabeza cubital del prófundo. En el espacio ese, por ese espacio desciende el nervio cubital hasta la parte distal del antebrazo, donde se va a dividir. En este surco cubital, por donde desciende el nervio cubital, va acompañado por la arteria y la vena cubital colateral. Cuando llega a la parte distal del antebrazo, el nervio cubital se va a dividir, como lo vemos ahí, en una rama dorsal, que se va hacia dorsal del carpo, y en una rama palmar. Bien. Acá, en esta imagen, volvemos a ver, acá ya más puntual, el nervio supraescapular, como pasa por craneal, va a los músculos supra e infraespinosos, como habíamos dicho, el nervio axilar, que es el que pasa por caudal, la articulación del hombro, inerva al deltoides principalmente, al teres mayor, redondo mayor, al redondo menor, porque bueno, está ahí también es chiquitito, al articular del húmero, y la porción cleidobraquial del braquio superior. Y después, sí, se continúa con una rama sensitiva o cutánea, que es el nervio antebraquial cutáneo craneal. Músculo cutáneo, que es el que vemos acá, que se unía, ¿no?, con el nervio mediano, formaba la lanza axilar, una rama proximal para el bíceps braquial y coracobraquial. Acá ya lo perdemos porque va en una vaina común con el mediano, y después da la rama muscular distal para también el bíceps y el braquial, el músculo braquial, y lo que desciende es la rama cutánea, del músculo cutáneo, que es el nervio antebraquial cutáneo medial. Bien, estos son los nervios iguales de los que vimos, pero en el perro. Músculo cutáneo es igual, lo que va a cambiar un poco es el nervio mediano. El nervio mediano, en el caso del perro, ¿sí?, que es este que vemos acá, desciende, siempre unido con el nervio musculocutáneo, pero después se separa, y básicamente el nervio mediano va a inervar los músculos flexores de la mano. Recuerden que en el perro, además de los flexores, tenemos que agregar el pronador redondo y el pronador cuadrado, que acá falta en esta lista, no, acá está, pronador cuadrado, que está en el espacio interóseo del antebrazo. Además de los flexores, también va a inervar el nervio mediano a los pronadores. Y después es igual, se divide en una rama palmar lateral y una palmar medial. El nervio mediano, como verán, a diferencia de lo que estuvimos viendo con los otros músculos, con los otros nervios, perdón, no da ningún nervio cutáneo para el antebrazo. Es motor a nivel del antebrazo y después termina dividido en palmar lateral y palmar medial. El nervio radial en el perro tiene algunas diferencias básicas por la división y los dedos, ¿no? Que tiene 5 dedos en la mano, entonces ahí sí va a haber una diferencia con el equino. El origen es el mismo, fíjense que también va a la región caudal del brazo, ahí inerva los tríceps, inervación de todos los tríceps, al anconio, al tensor de la fascia antebraquial. Luego cruza el surco musculoespiral y aparece en cráneo lateral del codo. Ahí se va a dividir en una rama profunda, que es la rama muscular para todos los extensores,
¿sí? Para todos los extensores, pero acá también tenemos que sumar, como hacíamos con los flexores, el supinador corto y el supinador largo, ¿sí? Que era el braquioradial. Y además, bueno, el aductor largo del dedo pulgar. A todos estos inerva el nervio, la rama profunda del nervio radial. La rama superficial, que es esta, se va a dividir en dos nervios. Un nervio, o dos ramas, perdón. Una rama lateral y una rama medial. Esas ramas van a acompañar a la vena cefálica, ya lo vamos a ver cuando veamos vasos, y pasan a dar la inervación cutánea a todo lo que es la región dorsal de la mano. Esa es la diferencia con el equino. El nervio radial en el equino termina en el carpo, da algunos nervios metacarpianos dorsales pequeños, pero en los carnívoros, el nervio radial continúa hasta los dedos, dando todo lo que es la inervación sensitiva a la región dorsal de la mano, a través de estas ramas, ¿no? Una rama lateral y una rama medial. El nervio cubital en el perro es igual, no hay diferencia. Va a ir también por caudal, el cúbito en este caso, que es completo en los carnívoros. También va a ir entre los músculos, pero en el equino teníamos, en el carnívoro teníamos, ya lo habíamos visto con músculos, que era un espacio cerrado desde afuera, no se formaba ese surco marcado desde el lateral, pero sí está el espacio entre los músculos por donde desciende el nervio cubital, la arteria cubital y la vena, la arteria cubital colateral y la vena cubital colateral. El nervio da ramas también acá para algunos flexores, para el carpo cubital, para la cabeza cubital del flexor profundo, también para la cabeza humeral. Luego se divide en una rama dorsal, que va hacia dorsal del carpo, y en una rama palmar, que ahora vamos a ver a dónde termina. ¿Sí? El tema del nervio cubital en los carnívoros es que llega hasta los dedos, inerva el quinto dedo, el dedo más lateral. Ahora vamos a ver cómo es esta división. Bien, entonces vamos a ver la inervación de la mano en el equino. Va a estar dada por palmar, por los nervios mediano, que es el que tienen acá. Recordemos que el mediano se dividía en un nervio palmar lateral y un nervio palmar medial. Y el nervio cubital, que es el que descendía por el surco cubital, y se dividía en una rama dorsal, que va dorsal del carpo, y en una rama palmar. La rama palmar, como ven acá, se une con la palmar lateral del nervio mediano y forman el nervio palmar lateral, que va a descender a los lados de los tendones flexores hasta la articulación del nudo. El nervio palmar medial deriva solo del nervio mediano. Desciende por medial de los tendones flexores hasta la articulación del nudo. Ahí, en la articulación del nudo, cambian de nombre, son nervios digitales palmares. Obviamente vamos a tener digital palmar lateral y digital palmar medial. Cada nervio digital va a dar una rama dorsal para inervar las regiones dorsales del dedo, a nivel de la falange proximal, a nivel de la falange media y después a nivel de la falange distal. Y la rama palmar es la que continúa y da inervación a la región palmar del dedo. Bien, lo vamos a ver en este esquema para que se entienda un poquito mejor. Acá tenemos este dibujo donde vemos el nervio mediano cuando llega a la parte distal del radio del cúbito, o sea, distal del antebrazo, se divide, ¿sí?, en un nervio palmar lateral y palmar medial. El palmar medial, como verán,
continúa solo, va por medial de los tendones flexores, llega hasta la articulación del nudo. En la mitad más o menos de la cara palmar del metacarpo, da esta rama. Es una rama intercomunicante, oblicua, como está dibujada acá. ¿Sí? Es una rama que va a comunicar con el nervio palmar lateral. Ese palmar medial, cuando llega a la articulación del nudo, se transforma en nervio digital palmar, que va a dar una rama dorsal para la cara dorsal de los dedos y se continúa como nervio palmar, por palmar. ¿Sí? Ese es el nervio palmar medial. El nervio palmar lateral, que es este, se va a unir con la rama palmar del nervio cubital. Es decir, el nervio palmar lateral entonces va a estar formado por los dos, por la rama palmar del nervio mediano y la rama palmar del nervio cubital. Se forma un solo nervio, que es el nervio palmar lateral, desciende por lateral de los tendones flexores. Cuando llega a la mitad de la cara palmar del metacarpo, recibe la rama intercomunicante del palmar medial y llega hasta la región del nudo, la región de la articulación del nudo. Ahí ya comienza el dedo, entonces va a ser nervio digital palmar lateral, que da una rama dorsal y se continúa como rama palmar, inervando todo lo que es la cara palmar de los dedos. Bien, esto es en el equino, tenemos un solo dedo, así que esta va a ser la distribución de estos nervios en el dedo. Acá lo que podemos ver ya es todo, ¿no? Esto después lo vamos a ver mejor con topografía. Ahí vemos el nervio palmar desde lateral, cómo va al lado de las tendones del flexor digital superaxial y profundo, lo que llamamos cuerda. Y ahí cuando llega a los dedos, iba dando la rama dorsal en cada falange y después desciende con la rama palmar. De este lado vemos lo mismo. ¿Sí? Como el palmar medial va al lado de los tendones flexores de la cuerda, ahí vemos la rama intercomunicante. La rama intercomunicante del palmar medial al lateral va por arriba de la cuerda, o sea que es bien superficial. Cuando llega a la articulación del nudo, dan los nervios digitales palmares que dan una rama dorsal para cada falange y se continúa por palmar. Bien, acá lo que vemos es muy finitos, pero están muy lindos, disecados, los nervios cutáneos del antebrazo. ¿Sí? En el equino. Se ven muy bien. Acá tenemos, esta es una vista cráneo-lateral, ¿no? Del antebrazo. Acá vemos los músculos cráneo-laterales del antebrazo. Extensor carporradial, extensor digital común, extensor digital lateral y cubital lateral. Y ahí vemos las ramas cutáneas. Vemos el nervio antebraquial, cutáneo craneal, que viene del axilar, ¿sí? Esto va a ir para la piel de la región craneal del antebrazo. Ahí vemos el nervio cutáneo antebraquial lateral, que viene del nervio radial, que va a ir a todo lo que es la parte esta lateral del antebrazo. Y esta es la otra región del antebrazo, que es la caudomedial. Acá vemos los músculos flexores, prácticamente. Flexor carporradial, ¿sí? Flexor carpocubital, y ya después acá no vemos más, estaría la cabeza cubital del profundo y todo lo que sería el resto acá, entre los músculos, cabezas del profundo y el flexor digital superficial. Y ahí vemos perfectamente las ramas cutáneas. Vemos esta, que viene todo por medial, que es el nervio antebraquial cutáneo medial, que viene del músculo cutáneo, y acá
del nervio cubital se desprende esta rama, que es el nervio antebraquial cutáneo caudal del nervio cubital. Esta es una imagen muy linda para ver los nervios cutáneos, porque normalmente se van cuando uno saca la piel, van a la piel básicamente estas ramas. Bien, ¿cómo es la inervación de la mano en el perro? Es un poquito más compleja porque, bueno, ahí 5 dedos. Entonces, vamos a tener el nervio mediano, por palmar, ¿no? Obviamente, el nervio mediano, que es igual que en el equino. Va a descender y se va a dividir en un nervio palmar medial y un palmar lateral. ¿Sí? Fíjense que el palmar medial, acá, va a ir a los dedos mediales, al primero, básicamente, ¿no? Siempre estos nervios, los nervios digitales en el perro, se van a dividir en una rama axil, abaxil, que va hacia afuera, y una rama axil. Básicamente la rama medial va al primer dedo, y la rama palmar lateral va a ir a los dedos 2 y 3, como rama axil y rama abaxil. Bien, nos quedan por inervar estos dedos, ¿no? Normalmente acá, que está señalado con la letra G, también es la cara, digamos, axil del dedo cuarto, también está inervada por la rama lateral del nervio medial. Bien, y nos queda esto, que sería la distribución del nervio cubital. El nervio cubital va a ser igual que en el equino, llega a la parte distal del antebrazo y se va a dividir en una rama dorsal y en una rama palmar. La rama palmar no se une como se unía con el mediano en el equino, sino que acá va a ir directamente a dar los nervios, primero metacarpianos y después digitales, para los dedos. En el caso del nervio cubital, va a haber una rama para el quinto dedo, ¿sí? Y una rama para el cuarto dedo. Son los dedos más laterales. ¿Sí? Son los que vemos acá. La inervación básicamente del cuarto y el quinto dedo, la cara palmar. Y por dorsal, la mano en el perro está inervada por el nervio radial, excepto la cara dorsal del quinto dedo, que va a estar inervada por la rama dorsal del nervio cubital. Puede tener también alguna rama el cuarto. Normalmente siempre es para los dedos laterales. Esa es la diferencia básica con el equino, en esta terminación, tanto en el nervio cubital como en el nervio medial. Bien, muchas gracias y acá terminamos.